Miren, lo planteamos aquí fuera del aire, que es una cosa que Patricio Martínez lo deja entrever. El precio de un artículo mexicano en Juárez es el mismo precio que en Chihuahua. A pesar de que en Juárez les cobran el IVA de 11%. Entonces, ¿quién se queda con ese 5% de diferencia? Entonces lo dicen en el sentido de que perdemos competitividad frente al extranjero, que el comercio del Paso saldría ganando si nosotros elevamos el IVA al 16%, pero hay estudios que muestran que alrededor del 70% de los habitantes de la frontera no van a comprar mercancías al otro lado. Y que la mayor parte de los compradores de mercancías en El Paso y todos los demás lugares, pues proceden de la capital de Chihuahua, del resto del estado y a veces también de La Laguna, de Durango, en fin. Pero que la principal masa de compradores, pues lo hacen en este lado. Y ese 5% de IVA, ¿quiénes se quedan con él? Pues está de más buscarle quiénes se quedan con él, sino los ofertadores, como lo dice Patricio, los ofertadores de bienes. Me parece que este es un asunto que habría que estarlo reflexionando, discutiendo, porque no es tan sencillo. Y luego a lo que se refiere el señor Rodríguez, que nos llamó, cobrarles el 15% a la internación temporal de los insumos de la industria maquiladora. Mire, yo tengo la opinión de que hay que cobrarles el IVA a la industria maquiladora. La industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua paga muy bajos salarios. Le agradecemos los salarios tan bajos que otorga, pero los insumos que aprovecha, los insumos nacionales que aprovecha, representan el 2% de sus insumos. Los que nosotros producimos en el estado de Chihuahua son 2%. En Nuevo León, los insumos de la industria maquiladora de exportación son el 20%. Producir esos insumos es lo que genera trabajos formales con salarios altos, genera riqueza, desarrollo, y no solamente una derrama económica cada semana, como lo es la mayor parte de los empleos. Entonces, creo que hemos estado bajo la falacia de que hay que traer empleos de la maquila. No le hace que sean bajos y de escasa calidad. El chiste hay que traer empleos, y así hemos pasado 30 años, sí, claro. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias en la generación de los hijos de la maquila. Claro. Que son todos estos hijos de la maquila. Los hijos de la maquila, sí. Ya lo oyeron, no sé. Okay. Bueno, esos son los temas que no está fácil tener una postura al respecto. Y bueno, la señora Guadalupe de la Vega, pues es hija del dueño de todas las, que les llaman todas las tiendas de conveniencia en Juárez, esos pequeños supercitos en donde se vende el líquido, la cerveza en la frontera, en Juárez, y que son varios cientos de tiendas en toda la frontera, y que básicamente es el que vende la mayor parte del licor y cerveza que se vende en Juárez. Entonces, sí tiene algo que defender. ¿Por qué razón la cerveza de cualquier marca de esta empresa vale lo mismo en Juárez que aquí? Pues debiera valer 5% más barata que aquí. Exacto. Mira, algo que yo podría decirte es de que sí, claro que se tiene que, pues, de poner sobre la mesa bien las cosas y hacer un análisis sobre ese tipo de cosas, porque lo que tú planteas es correcto. Pero yo digo que si en lugar de agravar al 16% el IVA en la frontera, porque supone que son lugares turísticos, sí, dejaría en un lugar vulnerable. O sea, es muy correcto lo que tú dices y es bien sensato, pero si lo legalizas, lo agravas, dejas en un lugar vulnerable a las demás personas. ¿Por qué mejor, por ejemplo, secretarías o bueno, instituciones como la Profeco o la Secretaría, ese tipo de la Profeco, no empiezan a inmiscuirse en ese tipo de situaciones? ¿O para qué es su función? No tienen funciones legales de sancionar. Pues no de sancionar, pero casi son componedoras de conflictos entre el consumidor y
y el que ofrece los servicios y los bienes. Pero ¿no? si por ejemplo, la canasta básica se ha encarecido tanto, es porque precisamente la Profeco no ha hecho pues, una buena labor para ver pues digamos que el consumidor estamos de cuántos millones de mexicanos estamos hablando. Entonces, en la recaudación de impuestos, si se llevara a cabo como lo dice la Constitución, que tiene que ser progresiva, que el que más gana, pues que pague más. Pero ahora, por ejemplo, el que más gana no paga lo que gana, pero el que sí menos gana sí tiene que pagar mucho. Por los dos. Entonces tiene que, es como lo dice José, tiene que pagar por los dos. Entonces, por ejemplo, la propuesta de reforma hacendaria, lo que dice es de que lo que te decía de los repecos, para los que no saben, es del régimen de pequeños contribuyentes. Más o menos lo que la propuesta de reforma hacendaria dice es de que aquel que gana 1,300 pesos al día, que para las personas comunes como nosotros es mucho, pero pues en pequeños empresarios pues es como se mantienen ellos y mantienen a sus trabajadores, dice que tiene que pagar lo mismo que lo que pagaría Carlos Slim. Paga mucho más el Repecos que Carlos Slim. Pues claro. Slim le devuelven el IVA. Pues claro, pero te digo, Carlos Slim gana 6 millones de pesos por hora. Entonces, aproximadamente según sus empresas, ¿verdad? Telmex le pagó el año antepasado 1,200 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Debió haber pagado algo así como 40,000, 45,000 millones de pesos. Y casos como por ejemplo el de Televisa, que le regresan 3,000 millones de pesos, Así siendo es. que al trabajador de sus ingresos netos le rebajan como 30%. O sea, son insultos para la población. Entonces te digo, hay otras opciones. En lugar de atacar, de intentar subir el IVA, o de afectar a los repecos o a los pymes, a las pequeñas y medianas empresas, tendría que haber otras opciones de más corazón, de más razón, no irse por la... Bueno, pero esa es otra área de los causantes, ¿no? No estamos hablando en este caso del IVA. Es decir, si el IVA pasa de 11 a 16% en la frontera, a los consumidores no les pasa nada, ¿eh? O no les debiera pasar nada. Porque finalmente los productos que venden los productos nacionales que venden en Juárez tienen el mismo. Si hacen ustedes un comparativo de las ofertas y promociones de los centros comerciales, de estas cadenas comerciales, tanto las nacionales como las extranjeras, tienen los mismos precios en Juárez que aquí. Si por ejemplo, la canasta básica, lo que consume la mayor parte de la población de bajos ingresos, tiene los mismos precios aquí que en Juárez. Ahora, mi pregunta es, ¿quién se queda con ese 5%? Y entonces, quienes están proponiendo desde el gobierno, oigan, pues si los precios al consumidor en la frontera son los mismos en las ciudades que no están en la frontera, pues esos que se quedan con el 5%, vamos obligándolos a que lo paguen. O sea, yo entiendo, lo que estoy entendiendo es de que, por ejemplo, aquí pagamos el 16% de IVA y hay un precio en cierto producto, y en Juárez pagan 11% y es el mismo precio. Así es. Lo que yo entiendo es que tú dices que si suben allá el IVA al 16%, no van a subir tampoco el precio. No deben subirlo. Pero no lo van o sea, no deberían. Así como deberían pagar impuestos Carlos Slim, Así es. No lo van a subir. Sí. Porque te digo, poner en una situación vulnerable. No sabemos lo que sucederá, ¿verdad? Pero poner en una situación vulnerable. No, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Por ejemplo, este tipo de aumento en Cancún, ¿cómo afectaría? O sea, ya dejaría de ser tanto atracción, porque tendrían que subir más los precios de lo que están. De por sí, que es nuestra playa mexicana, muchos mexicanos no tenemos la posibilidad de ir a Cancún por lo caro que es. O sea, los mismos empresarios y hoteleros dicen que ya no sería fácil, ya no sería rentable para compañías internacionales. Pues no. En Cancún no hay problema. La mayor parte de los hoteles enclavados en Cancún son de cadenas internacionales. Vamos a ir a un corte comercial y luego que hable José porque está muy callado, lo mandaron callado hoy. No, para nada. Muy castigado. Vamos Andaba en a un mute. corte y regresamos. Vengo en muta ahora.